El salón de banquetes olía a humo de pino y carne asada, un aroma intenso que se adhería a las cortinas de terciopelo y se posaba en mi cabello. Me quedé de pie cerca del arco de piedra, medio oculta por las sombras, observando a la manada celebrar otra caza exitosa. Las risas resonaban en el techo abovedado, las copas tintineaban, y en algún lugar un violín comenzó a tocar una melodía que hizo aullar de alegría a los lobos más jóvenes. Yo no encajaba en esa alegría que nunca había tenido. Mis dedos se entrelazaron en mi cintura, un hábito nervioso que nunca había logrado romper. La tela de mi sencillo vestido gris se sentía áspera en comparación con las sedas y las pieles que cubrían a las lobas que bailaban en el centro del salón. Se movían con confianza, con el pelo reflejando la luz del fuego y las voces brillantes y seguras. Yo no era nada de eso. A mis 23 años, la mayoría de la manada todavía me llamaba la pálida o la chica callada. Algunos ni siquiera me llamaban, simplemente me ignoraban, como si fuera parte de la piedra. Mi madre solía decir que pasar desapercibida era una forma de seguridad. No todo el mundo necesita brillar. Iris me susurró una vez, apartándome el pelo rubio de la cara. Algunos estamos destinados a observar, a comprender, a mantener unida a la manada desde los márgenes. Ella había sido la compañera de un beta, de voz suave y firme, y murió cuando yo tenía 16 años. La manada la lloró educadamente durante 3 días y luego siguió adelante. Yo la he llorado todos los días desde entonces. Esta noche, el rey Alfa estaba aquí. Aún no lo había visto, pero sentía su presencia como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Los ancianos de la manada llevaban semanas preparándose, ordenando que se limpiaran los salones, se abastecieran las cocinas y se patrullara el terreno. Visitaba nuestro territorio para evaluar nuestra fuerza, para asegurarse de que seguíamos siendo leales a la corona. Éramos una pequeña manada escondida en el bosque de la montaña, lejos de la capital, y sobrevivíamos siendo útiles y discretos. La aprobación del rey lo era todo. Iris deja de merodear como un fantasma. Me volví y vi a Mara, una de las lobas más jóvenes, sonriéndome. Era vivaz y encantadora, con rizos oscuros y ojos que brillaban con picardía. Habíamos crecido juntas, aunque nuestros caminos se habían separado drásticamente con los años. Ella estaba destinada a un buen partido, tal vez incluso con uno de los guardias de élite. Yo no estaba destinada a nada en particular. No estoy acechando, dije en voz baja. Solo me estoy escondiendo, terminó ella, pasando su brazo por el mío. Vamos, al menos tienes que verlo. Todo el mundo habla de lo imponente que es. Estoy bien aquí. No estás bien. Eres prácticamente invisible. Me empujó suavemente hacia adelante. Y sé que no quieres llamar la atención, pero Iris, no puedes pasar toda tu vida en un rincón. ¿Qué diría tu madre? Eso me afectó más de lo que ella pensaba. Dejé que me acercara a la multitud. Aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, el mar de cuerpos se abrió ligeramente y pude ver por primera vez la mesa principal. Estaba sentado en el centro, vestido de negro y plata, con una postura tan rígida que parecía esculpido en granito. El rey Alfa. Incluso desde la distancia, su presencia era abrumadora. Hombros anchos, mandíbula afilada, cabello oscuro que le caía justo por debajo del cuello. Sus ojos recorrieron la sala con la lenta amenaza de un depredador, completamente seguro de su dominio. Cuando su mirada se posó en nuestra sección del salón, la sentí como un contacto físico, fría y evaluadora. Bajé la mirada inmediatamente. Da miedo, ¿verdad? Mara susurró, con su aliento cálido en mi oído. Asentí. Da miedo. Y algo más que no podía nombrar. El beta de la manada, un hombre llamado Colton, se puso de pie y levantó su copa, y la sala se quedó en silencio. A nuestro rey, declaró con voz atronadora, que su reinado sea largo y sus enemigos efímeros. Estalló una ovación. Levanté mi copa con todos los demás, pero no bebí. Tenía la garganta demasiado apretada. El rey inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo el brindis, pero no sonrió. Parecía aburrido, o quizás simplemente solo. Era un pensamiento extraño.
Cuando me alejé inmediatamente, los hombres como él no eran solitarios. Eran intocables. Cuando la música volvió a sonar y las parejas se dirigieron al centro para bailar, Mara me apretó el brazo. «Oh, ahí está», susurró. «¿Quién, Finian? ¿El beta del rey?» Asintió con la cabeza hacia la mesa alta, donde un hombre más joven se había inclinado para hablar con el rey. Era guapo, de una forma sencilla y accesible. Cabello rubio, sonrisa rápida, cálidos ojos marrones. Parecía la luz del sol en comparación con la tormenta del rey. «Es tan sexy», dijo Mara, con voz teñida de admiración. Volví a mirar a Finian. Era atractivo, sin duda de aspecto amable, el tipo de hombre que podría fijarse en alguien como yo. Pero no sentí nada al mirarlo. Ninguna atracción, ninguna chispa. «Supongo», murmuré. Mara se rió. «Supones, Iris. Es guapísimo y es el seductor del rey. ¿Te lo imaginas?» Suspiró con tristeza. «Daría cualquier cosa porque se fijara en mí». Sonreí levemente, a punto de responder, cuando lo sentí. Un cambio en el aire, brusco y repentino. Se me erizaron los pelos de la nuca. Lentamente giré la cabeza hacia la mesa alta. El rey Alfa me miraba directamente. No cerca de mí, ni a través de mí, sino a mí. Sus ojos eran pálidos, casi plateados a la luz del fuego, y me inmovilizaron con una intensidad que me dejó sin aliento. Su expresión no había cambiado. Seguía siendo indescifrable, fría, pero había algo que bullía bajo la superficie, algo peligroso. No podía apartar la mirada. Mi pulso retumbaba en mis oídos. A mi alrededor, la celebración continuaba, ajena a todo. Pero yo sentía como si el mundo entero se hubiera reducido a esa única mirada ardiente. Entonces Finian dijo algo, llamando la atención del rey, y la conexión se rompió. Jadeé suavemente, dando un paso atrás. «Iris», Mara frunció el ceño. «¿Estás bien? Parece que hayas visto un fantasma». «Estoy bien», mentí. Me temblaban las manos. «Solo necesito aire». Antes de que pudiera discutir, me escabullí, abriéndome paso entre la multitud hacia las puertas laterales que daban a los jardines. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Mi piel estaba demasiado caliente, a pesar del frío otoñal. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué me había mirado así? El jardín estaba en silencio, los sonidos del banquete amortiguados por la distancia y la piedra. Apoyé las palmas de las manos contra el borde frío de la fuente y respiré profundamente el aire nocturno. Las estrellas brillaban intensamente en lo alto y la luna estaba casi llena, bañándolo todo en tonos plateados y sombras. «Corres con facilidad». Me di la vuelta, con el corazón en un puño. El rey Alfa estaba a 10 pasos de distancia, medio envuelto en la oscuridad. Debía de haberse movido en silencio, a una velocidad imposible. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero sus ojos, esos ojos pálidos y depredadores, estaban fijos en mí. «Lo siento, Majestad». Balbuceé, haciendo una torpe reverencia. No era mi intención. ¿Qué? Su voz era baja, casi suave, pero tenía un tono que me hizo estremecer. Abandonar la celebración, esconderme en las sombras. Dio un paso más hacia mí. ¿O dejar que tu amiga hablara tan libremente de mi beta? Se me revolvió el estómago. Había oído a Mara. Por supuesto que sí. Los lobos tenían un oído excelente, y los sentidos de un rey alfa eran más agudos que los de cualquiera. No pretendía faltarle al respeto, dije rápidamente. Solo lo admiraba. Otro paso. Ahora estaba tan cerca que podía ver las finas arrugas en las comisuras de sus ojos, cómo se le tensaba la mandíbula. «¿Y tú estabas de acuerdo?» «No, yo...» titubeé. No estaba de acuerdo. Apenas había dicho nada. Pero él claramente creía lo contrario, y discutir con un rey alfa parecía una excelente manera de acabar exiliada. O peor, supones que es atractivo. Su tono era ahora burlón, un cruel eco de mis propias palabras. «Qué generosa eres». No era mi intención. ¿Qué querías decir? Ahora estaba tan cerca que podía olerlo. Pino y humo y algo más oscuro, como la tierra después de la lluvia. Su presencia era sofocante. «Dime, pequeña loba, ¿sueles juzgar a mi gente con tanta ligereza?» «No».
Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Estaba siendo educada. Mi amiga estaba emocionada y yo no quería... ¿Qué? ¿Herir sus sentimientos? Él ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver. ¡Qué noble! Algo no estaba bien. Había algo bajo sus palabras que yo no entendía. No estaba enfadado por la falta de respeto. Era otra cosa, algo personal. Debería volver dentro, dije en voz baja, dando un pequeño paso atrás. Pido disculpas si te he ofendido. No me has ofendido. Sus ojos brillaron. Me has aburrido. Las palabras me dolieron más de lo que deberían. Había pasado toda mi vida siendo invisible, pero que el lobo más poderoso del reino me llamara aburrida me hizo sentir un rechazo diferente. Levanté ligeramente la barbilla y le miré a los ojos, aunque todos mis instintos me gritaban que me sometiera. Entonces no le robaré más tiempo, Majestad. Me dispuse a pasar junto a él, pero extendió la mano y me agarró la muñeca. No con fuerza, no me dolió, pero con la firmeza suficiente para detenerme. No te he despedido. Me quedé paralizada. Su piel estaba cálida contra la mía, su agarre era firme, mi pulso latía con fuerza bajo sus dedos y sabía que él podía sentirlo. ¿Qué quieres? Susurré. Durante un largo momento, no respondió. Se quedó allí de pie, sujetándome la muñeca, mirándome con esos ojos imposibles. Luego, lentamente, su pulgar rozó el interior de mi muñeca, justo donde mi pulso latía más rápido. Aún no lo sé, dijo en voz baja, y por primera vez sonó casi inseguro. Luego me soltó y dio un paso atrás, con la expresión cerrada una vez más. Entra, ordenó, y mantente alejada de mi beta. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, moviéndose con el silencio de un fantasma. Me quedé allí temblando, con la muñeca aún hormigueándome donde me había tocado. ¿Qué acababa de pasar? No dormí esa noche. Me tumbé en mi estrecha cama en los aposentos de las mujeres, mirando fijamente las vigas del techo mientras mi mente repetía cada segundo de ese encuentro. Su voz, sus ojos, la forma en que su pulgar había seguido mi pulso. Mantente alejada de mi beta. La orden no tenía sentido. No tenía ningún interés en Finine. Apenas lo había mirado. Sin embargo, el rey Alfa había hablado como si yo hubiera cometido alguna transgresión imperdonable. Cuando finalmente amaneció, pálido y frío a través de mi pequeña ventana, me levanté y me vestí con mi ropa de trabajo, unos pantalones marrones resistentes y una túnica color crema. La mayoría de las lobas de la manada no trabajaban en los establos ni en los jardines, pero yo nunca encajaba en el molde de lo que se esperaba. Mi madre me había enseñado que la utilidad tenía su propio valor, así que aprendí a cuidar caballos, a sacar vida de la tierra árida y a arreglar cosas rotas. Los establos estaban tranquilos a esa hora. Solo se oían los suaves sonidos de los caballos moviéndose en sus cuadras y los pájaros matutinos comenzando sus cantos. Cogí un cepillo y me metí en el establo de mi yegua favorita, una gris moteada llamada Moonshine. Ella relinchó suavemente, presionando su nariz contra mi hombro. «Buenos días, preciosa», murmuré, pasando el cepillo por su cuello con largas y suaves caricias. Al menos esto tenía sentido. A los caballos no les importaba si eras invisible. Solo les importaba si eras amable. Te has levantado temprano. Di un respingo y me giré tan rápido que casi se me cae el cepillo. Fine estaba en la puerta del establo, a contraluz por el sol naciente. Llevaba ropa sencilla de viaje y su expresión era abierta y amistosa. Nada que ver con la intensidad de su rey. «Lo siento», dijo rápidamente, levantando las manos. «No quería asustarte. Solo buscaba a alguien que me ayudara con mi caballo. El encargado del establo me dijo que quizá te encontraría aquí». Oh, tragué saliva, muy consciente de la advertencia del rey de la noche anterior. «Mantente alejada de mi beta». Pero Finine me había buscado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Por supuesto. ¿Cuál es el tuyo? El semental negro, el tercer establo. Entró. Sus movimientos eran tranquilos y nada amenazantes. Tiene una piedra clavada en la pezuña delantera. Creo que no se me dan bien los caballos. Asentí, dejé el cepillo y me acerqué al establo del semental.
El caballo era magnífico, alto y poderoso, con ojos inteligentes. Pateó nerviosamente cuando me acerqué, pero mantuve mis movimientos lentos y tranquilos, murmurando palabras sin sentido como me había enseñado mi madre. Fine observaba desde una distancia respetuosa. Lo haces bien con él. Los caballos son más fáciles que las personas. Dije sin pensar, y luego me sonrojé. Siento que haya sonado sincero. Él sonrió. Creo que entiendo lo que quieres decir. Las personas son complicadas. Los caballos solo quieren que los entiendan. Levanté con cuidado la pezuña del semental y encontré una pequeña piedra encajada cerca de la ranilla. Me llevó paciencia sacarla, pero al final lo conseguí. El caballo resopló como si me diera las gracias. Ya está, dije en voz baja, bajándole la pata. Ahora debería estar bien. Tienes un don. La voz de Fine era cálida y denotaba un aprecio genuino. Gracias. Por cierto, soy Finian, aunque supongo que ya lo sabías. Iris, me limpié las manos en los pantalones, dándome cuenta de repente de lo sencilla que debía de parecer. Suciedad del establo bajo las uñas, el pelo recogido en una trenza desordenada. Nada de lo que se pueda llamar bonito. Iris, repitió como si estuviera probando el nombre. ¿Te queda bien? Delicado pero resistente. Sentí cómo se me subían los colores por el cuello. No estaba acostumbrada a los cumplidos y no sabía muy bien cómo reaccionar ante ellos. Debería volver al trabajo. Por supuesto, hizo una pausa y luego añadió. ¿Te importaría que volviera a visitar los establos? Me gustaría aprender más sobre el cuidado de los caballos. En la capital no tenemos mucho tiempo para ello, pero siempre he querido comprenderlos mejor. Todos mis instintos me decían que dijera que no. La advertencia del rey resonaba en mi mente, pero la petición de Finian era tan sincera, tan inofensiva, que no se me ocurrió una forma educada de rechazarla. Estoy aquí casi todas las mañanas, dije con cautela, y su sonrisa se iluminó. Entonces quizá te vea mañana. Después de que se marchara, me dejé caer contra el establo de Moonshine, con el corazón acelerado de nuevo. Aquello era peligroso. Lo sentía en mis huesos, pero no entendía por qué. El rey permaneció en nuestro territorio durante una semana. Solo lo vi de lejos, cruzando el patio con sus guardias, de pie en los campos de entrenamiento, observando a nuestros guerreros entrenar, cenando con los ancianos de la manada. Nunca volvió a mirarme, nunca me habló. Era como si aquella noche en el jardín nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, Fine venía a los establos todas las mañanas. Era fácil hablar con él, sentía verdadera curiosidad por todo. Preguntaba por los caballos, por el bosque, por la vida de la manada en las montañas. Me relajaba a su lado, respondiendo a sus preguntas, incluso riéndome de sus bromas autocríticas sobre su propia torpeza. Una vez me caí de un caballo delante de toda la guardia del rey, admitió la tercera mañana, sonriendo tímidamente. Roman, ese es el rey. No dijo ni una palabra, solo me miró como si hubiera decepcionado personalmente a todos mis antepasados. Roman, repetí en voz baja. No sabía el nombre del rey, me resultaba extraño pronunciarlo. Íntimo. No dejes que te oiga usarlo, dijo Fine rápidamente. Es muy exigente con los títulos. Incluso yo tengo que llamarle Su Majestad en público. Parece, dudé, buscando la palabra adecuada. Severo. Lo es. La expresión de Fine se volvió más seria, pero también es el mejor hombre que conozco. Leal, justo. Lleva el peso de todo el reino sobre sus hombros y nunca se queja, nunca vacila. Hizo una pausa. Simplemente está solo, creo, aunque nunca lo admitiría. Solitario, la misma palabra que pensé aquella primera noche. Me preguntaba cómo sería tener todo ese poder y seguir sintiéndose solo. Te preocupas por él, observé. Es mi rey y mi amigo. Finian me miró a los ojos. Una de las pocas personas que me ha visto como algo más que un beta. Me dio un lugar cuando no tenía nada. Había una historia ahí. Lo notaba. Dolor bajo la sonrisa fácil. Todos llevábamos cicatrices. La quinta mañana, Finian no vino solo. Estaba limpiando uno de los establos cuando oí voces. El tono cálido de Fine y otra voz más grave que hizo que mis manos se detuvieran sobre la horquilla.
Te voy a enseñar a la alcaldesa de la que te hablé, decía Finian. Iris la ha estado entrenando. La transformación es increíble. No tengo tiempo para visitas guiadas a caballo. La voz del rey era seca, impaciente. Solo serán 5 minutos. Confía en mí. Tuve justo el tiempo suficiente para dejar la horquilla y limpiarme las manos antes de que doblaran la esquina. Fine sonrió cuando me vio. La expresión del rey no cambió en absoluto. Buenos días, Iris, dijo Finian alegremente. He traído a un escéptico al que hay que convencer de tus habilidades. Hice una reverencia torpe, manteniendo la mirada baja. Su Majestad. Se hizo el silencio. Podía sentir el peso de su mirada, intensa y evaluadora. Enséñale a Moonshine, animó Finian. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba a la alcaldesa de su establo. Estaba medio salvaje cuando empecé a trabajar con ella, pero ahora se movía con tranquila confianza. Sus orejas se inclinaban hacia adelante con curiosidad, más que con miedo. Le mostré algunas órdenes básicas, con voz suave y firme, a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Moonshine respondió maravillosamente, como si pudiera sentir lo importante que era aquello. Se la consideraba imposible de entrenar. Fine le dijo al rey que era demasiado asustadiza. Iban a sacrificarla y usted lo impidió. No era una pregunta. Los ojos del rey estaban ahora fijos en mí, no en el caballo. Solo necesitaba paciencia, dije en voz baja, y alguien que la escuchara. Algo brilló en su expresión. Apareció y desapareció tan rápido que podría haber sido mi imaginación. ¿Cómo sabes lo que necesita?, preguntó. Entonces lo miré, encontrando directamente sus pálidos ojos. Porque sé lo que es ser incomprendida. Que todos asuman que estás rota cuando solo eres diferente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Fine miró de uno a otro, con expresión curiosa. El rey apretó la mandíbula. Una habilidad útil. Su tono era desdeñoso, pero sus ojos decían otra cosa. Fine, tenemos asuntos que discutir ahora. Por supuesto. Fine me lanzó una mirada de disculpa mientras se daban la vuelta para marcharse. Estaba llevando a Moonshine de vuelta a su establo cuando lo oí. Un gruñido bajo, apenas audible. Me giré justo a tiempo para ver al rey agarrar a Finian por el brazo y detenerlo a varios pasos de distancia. «Deja de venir aquí», dijo el rey, con voz baja y peligrosa. Fine parpadeó. «¿A los establos? ¿Por qué?» «Porque te lo ordeno, Roman. Es una orden. Veta». El uso del rango en lugar de la amistad fue como una bofetada. La expresión de Finian pasó de la confusión al dolor y luego a algo más duro. «Entendido, Majestad», dijo formalmente. El rey lo soltó y se alejó, con los hombros rígidos por la tensión. Me quedé paralizada en el establo, con el corazón latiéndome con fuerza. No entendía lo que acababa de pasar, pero sentía su peso de todos modos. Fine regresó solo unos minutos más tarde. Su sonrisa tranquila había desaparecido. «Lo siento», dijo en voz baja. «No podré volver a visitarte». Lo oí. Tragué saliva. ¿Había hecho algo mal? No. Él negó con la cabeza con firmeza. «No se trata de ti, Iris. Se trata de él». Hizo una pausa y luego añadió con cautela. «Ten cuidado con el rey. Últimamente no es el mismo». «¿Qué quieres decir?», pregunté, pero Finian solo me dedicó una sonrisa triste y se marchó sin responder. Esa noche volví a quedarme despierta, tratando de darle sentido a todo aquello. La ira del rey, sus advertencias, la forma en que me miraba como si fuera invisible y al mismo tiempo lo único que pudiera ver. No lo entendía, pero una parte de mí, una parte profunda e instintiva, me susurraba que estaba en mucho más peligro de lo que creía. Bloco 3. El rey abandonó nuestro territorio 2 días después, y su séquito partió al amanecer en una procesión de caballos y carruajes. Lo observé desde el desván del establo, escondido entre los fardos de heno, mientras cabalgaba al frente sobre un enorme caballo de guerra negro. No miró atrás ni una sola vez. Me dije a mí mismo que me sentía aliviado. La vida volvió a la normalidad, o a lo que se consideraba normal en una pequeña manada de montaña. Los ancianos parecían satisfechos con cómo había ido la visita,
aunque había rumores sobre el estado de ánimo del rey, sobre la tensión entre él y su beta. Mantuve la cabeza gacha y la boca cerrada. Lo que hubiera pasado no era asunto mío, excepto que no podía dejar de pensar en ello. Pasaron 3 semanas. El otoño dio paso al invierno, trayendo consigo escarchas que brillaban en la hierba por la mañana y vientos fríos que inquietaban a los caballos. Pasaba los días con mis rutinas habituales, cuidando los establos, ayudando en los jardines antes de que el suelo se congelara por completo, evitando las reuniones sociales en las que solo me sentía fuera de lugar. Una tarde, Mara me encontró en la pequeña biblioteca donde estaba leyendo a la luz de una vela. «Te estás escondiendo otra vez», anunció, dejándose caer en la silla a mi lado. «Estoy leyendo». «Es lo mismo», me estudió con esos ojos agudos y perspicaces. «Estás diferente desde la visita del rey. Más callada, incluso más retraída de lo habitual». «Estoy bien, Iris». Me puso la mano sobre la mía y su voz se suavizó. «Háblame. Antes nos lo contábamos todo. Eso era antes. Antes de que su vida floreciera en forma de cortejo y estatus, mientras que la mía se había estancado, antes de que la distancia entre nosotras se hiciera demasiado grande como para cruzarla fácilmente. Pero ella lo estaba intentando, y quizá yo también debía intentarlo. Pasó algo, admití en voz baja, con el rey. No lo entiendo, pero me habló 2 veces y en ambas ocasiones parecía, busqué la palabra adecuada, enfadado, como si hubiera hecho algo malo con solo existir. Mara abrió mucho los ojos. «El rey Alfa te habló, Iris. Eso es importante. Los reyes no se fijan en gente como...». Se dio cuenta de que se estaba sonrojando. «No quería decir eso. A gente como yo». Terminé. «Invisible. Anónima. Lo sé. No eres anónima». Su voz era ahora feroz. «Eres amable y hábil y una de las personas más inteligentes que conozco. Ocultas tu luz. Simplemente, siempre lo has hecho». Se me hizo un nudo en la garganta. «Quizás no haya luz que ocultar». «No». Me apretó la mano. «No dejes que nadie te haga creer eso, ni siquiera un rey». Nos quedamos sentadas en silencio un momento, con la vela parpadeando entre nosotras. Entonces Mara se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Hay rumores, ya sabes, sobre por qué sigue sin emparejarse. Dicen que está esperando algo o a alguien, que rechaza todas las parejas que le sugiere el consejo». Hizo una pausa. «Dicen que es imposible de complacer, que sus estándares son tan altos que nadie podría cumplirlos». «Eso no es asunto nuestro», dije en voz baja. «Quizás no». Los ojos de Mara brillaban con curiosidad. «Pero es extraño, ¿no? Un rey en la flor de la vida, poderoso y rico, y sin embargo completamente solo. Te hace preguntarte qué es lo que está buscando». Yo también me lo preguntaba, pero no lo dije en voz alta. El mensajero llegó una mañana en la que acababa de empezar a nevar, suave y silenciosamente. Yo estaba en los establos, como siempre, cuando el propio Colton vino a buscarme. «Iris». Su expresión era cuidadosamente neutra. «Te necesitan en la casa de la manada inmediatamente». Se me revolvió el estómago. «¿Por qué? ¿Qué he hecho?» «Nada, que yo sepa. Solo ven». Lo seguí a través de la nieve, con la mente acelerada pensando en las posibilidades. ¿Alguien se había quejado de mi trabajo? ¿Había ofendido a algún visitante sin darme cuenta? La casa de la manada se alzaba ante nosotros, con sus imponentes muros de piedra contra el paisaje blanco. Dentro, los ancianos estaban reunidos en la sala de recepción formal, y junto a ellos, con aspecto cansado por el viaje, pero inconfundible, estaba uno de los guardias reales del rey. Todos se volvieron para mirarme cuando entré. Sentí que se me subían los colores a la cara y que se me humedecían las palmas de las manos. «Iris, nuestra alfa de la manada, un hombre mayor llamado Garrett», dijo con cautela. «Este guardia trae un mensaje de la capital, del propio rey». El guardia dio un paso adelante y sacó una carta sellada. La cera llevaba el escudo real, una cabeza de lobo coronada de plata. «Para ti», dijo, con un tono profesionalmente impasible. Me temblaban las manos cuando la cogí. Todos miraban, esperando. «Ábrela»,
ordenó Garrett. Rompí el sello con dedos torpes y desdoblé el pesado pergamino. La letra era audaz y precisa, cada letra formada con un control exacto. Iris, me han llamado la atención tus habilidades con los caballos. Necesito a alguien con tu experiencia en la capital. Vendrás inmediatamente. Esto no es una petición. Roman Castellan, Rey Alfa. El silencio en la sala era ensordecedor. El rey te quiere en la capital. La voz de Garrett estaba cuidadosamente controlada, pero podía oír la confusión que había debajo. ¿Para entrenar caballos? Eso es lo que dice. Mi voz sonaba lejana a mis propios oídos. Esto es muy inusual, murmuró uno de los ancianos. El rey tiene acceso a los mejores entrenadores del reino. ¿Por qué convocaría a alguien de una pequeña manada de montaña? El guardia carraspeó. No estoy al tanto de los motivos de Su Majestad. Solo estoy aquí para escoltarla de vuelta. ¿Cuándo? Pregunté débilmente. Salimos en una hora. Una hora. Tenía una hora para empacar toda mi vida y dejar todo lo que había conocido. Garrett me estudió atentamente. ¿Entiendes que es un gran honor servir directamente al rey? Sí, Alfa. Las palabras sonaban huecas. Entonces irás, por supuesto, representa a nuestra manada. Bueno, no había otra opción. Cuando el rey Alfa te convocaba, ibas. El viaje a la capital duró 4 días. El guardia, que se llamaba Thomas, era educado pero distante, dejando claro que se trataba de un deber, no de una conversación. Viajamos con otros 2 guardias, parando en inns. Pasé las noches despierta en camas desconocidas, tratando de entender lo que estaba pasando. Tu habilidad con los caballos era una razón plausible, incluso creíble. Pero no dejaba de recordar la forma en que el rey me había mirado, la advertencia que me había dado. Mantente alejado de mi beta. No se trataba de caballos. Pero si no se trataba de caballos, ¿de qué se trataba? La capital apareció en la mañana del 5.º día. Una ciudad en expansión construida en la ladera de una colina, toda de piedra blanca y torres altísimas. En su centro se alzaba el palacio, enorme y magnífico, con banderas con el escudo real ondeando al viento. Nunca había visto nada igual. Todo el territorio de mi manada podría haber cabido en una esquina de esta ciudad. Thomas me condujo a través de puertas y patios. Los jardines, incluso en invierno, eran más hermosos que cualquier cosa que yo hubiera cuidado jamás. Los sirvientes y guardias se movían con eficiencia y determinación, sin apenas mirarme. Me sentí pequeña y fuera de lugar. Mi sencilla ropa de viaje me delataba como lo que era, una don nadie de ningún sitio. Finalmente nos detuvimos en un elegante edificio cerca del palacio principal. El ala de invitados, explicó Thomas. Te quedarás aquí. Alguien vendrá a explicarte tus obligaciones. ¿Cuándo veré al rey? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. La expresión de Thomas permaneció impasible. Cuando él te llame, me dejó en una habitación que era más grande que todas las habitaciones de las mujeres de mi casa juntas. En la chimenea ardía un fuego, y la cama estaba cubierta de pieles y sábanas. Sobre la cómoda había una palangana con agua fresca, y alguien había dejado ropa preparada, sencilla pero bien confeccionada, mucho más fina que cualquier cosa que yo tuviera. Me dejé caer sobre el borde de la cama, temblando. ¿En qué me había metido? Pasaron 3 días. Nadie me llamó. Nadie me explicó cuáles eran mis obligaciones. Los sirvientes me traían la comida a la habitación, pero se marchaban rápidamente antes de que pudiera hacerles preguntas. Era un fantasma en una jaula de oro, esperando algo que no sabía nombrar. Al 4.º día ya no pude soportarlo más. Salí de mi habitación y empecé a explorar. Los terrenos del palacio eran enormes, pero al final encontré los establos. Eran unas estructuras grandiosas que hacían palidecer nuestras sencillas construcciones de montaña. En su interior, docenas de caballos ocupaban cuadras más limpias que la mayoría de las casas. Estaba examinando una hermosa yegua castaña cuando una voz familiar habló detrás de mí. Iris. Me giré y vi a Finineyan allí de pie, con una expresión entre sorprendida y algo que parecía casi preocupación. Finine, me invadió una sensación de alivio al ver un rostro familiar. No sabía que estarías aquí. Trabajo aquí. Vivo aquí.
Se acercó y bajó la voz. ¿Qué haces en la capital? Creía que habías vuelto con tu manada. Al parecer, el rey me ha convocado para entrenar caballos. Algo se estremeció en la expresión de Fineyan. ¿Entrenar caballos? Eso es lo que decía la carta. ¿Y te lo creíste? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar del calor del establo. No sé qué creer, admití. No entiendo nada de esto. ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué nadie me ha dicho qué se supone que debo hacer? Fine se pasó la mano por el pelo, claramente luchando con algo. Iris, tengo que contarte algo sobre Roman, sobre el rey. No es el mismo. No ha sido él mismo desde que salimos de tu territorio. ¿Qué quieres decir? Ha sido imposible. Enfadado con todo y con todos, especialmente conmigo. La voz de Vineyan se apagó. Nunca antes había utilizado su rango contra mí. Hemos sido amigos durante años, pero desde aquel día en los establos, cuando me ordenó que me mantuviera alejado de ti, mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué haría eso? Fine me miró a los ojos y en ellos vi una comprensión para la que no estaba preparada. Porque estás celoso, dijo en voz baja. El rey Alfa está celoso de que pase tiempo contigo. El mundo pareció inclinarse. Eso es imposible. Yo no soy nada. No soy nadie. Para él, tú no eres nadie. Fine se acercó, con voz urgente. No sé por qué ni cómo, pero hay algo en ti que le ha molestado. Y Roman no lo maneja bien. Ha pasado toda su vida controlando todo. Sus emociones, su manada, su reino. Pero esto tú no puede controlarlo. Eso no tiene sentido. Mi voz era apenas un susurro. Ni siquiera me conoce, ¿verdad? Preguntó Fine con delicadeza. O tal vez ese sea precisamente el problema. Quizás quiera hacerlo. Antes de que pudiera responder, una puerta se abrió de golpe. Ambos nos volvimos. El rey estaba de pie en la entrada del establo, iluminado por la luz del sol de la tarde. Incluso desde la distancia, podía sentir la furia que emanaba de él en oleadas. Fine, dijo con una voz peligrosamente suave. Creía haberme expresado con claridad. Roman, vete. Fine dudó y me miró. Luego, con evidente renuencia, obedeció, dejándome sola con el rey, y la mirada en sus dos ojos cuando se acercó me dejó sin aliento, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Reconocimiento. El establo parecía más pequeño con él dentro. Roman acortó la distancia entre nosotros con pasos mesurados, cada uno deliberado, depredador. Retrocedí instintivamente hasta que mis hombros chocaron con la puerta de madera del establo detrás de mí. Atrapada. Me has estado evitando, dijo. La acusación era tan absurda que casi me echo a reír. Tú eres la que me ha estado evitando. Llevo aquí 4 días sin instrucciones, sin explicaciones. Te di una habitación, comida, seguridad. Tú me has dado una jaula. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, alimentadas por días de confusión y miedo. ¿Por qué estoy aquí? Y no me digas que es por los caballos. Ambos sabemos que eso es mentira. Apretó la mandíbula. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Esos ojos pálidos escudriñaban mi rostro como si buscaran algo que había perdido. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila, más áspera. Levantó la mano y por un momento pensé que volvería a tocarme, pero la bajó. Porque verte con Fineyan me estaba volviendo loco. No podía respirar, no podía pensar. Pero yo nunca quise a Finine. Ya te lo dije. Lo sé. Se inclinó hacia mí, apoyando una mano en el compartimento junto a mi cabeza. Eso lo empeoraba todo. Saber que no lo querías, pero que él seguía viéndote cada mañana. Hablar contigo, hacerte sonreír. Su voz se redujo a un susurro. Soy el rey Alfa. Dirijo ejércitos, gobierno territorios y, sin embargo, no podía sacarte de mi cabeza. ¿Así que me has convocado aquí? Mi voz temblaba como si fuera una posesión que puedes coleccionar. Sí, sin disculpas, sin vergüenza, solo con brutal honestidad. Me dije a mí mismo que era para tenerte cerca. Para comprender la verdad, sus ojos se clavaron en los míos. Te quería donde nadie más pudiera tenerte.
La posesividad en su tono debería haberme aterrorizado, debería haberme enfadado. Pero, en cambio, el calor inundó mi cuerpo, acumulándose en la parte baja de mi estómago. Era una locura. Él era el rey alfa, poderoso, peligroso, completamente fuera de mi alcance. Y sin embargo, ni siquiera me conoces, susurré. Entonces déjame hacerlo. Su mano libre se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme, pero no lo hice. Sus dedos rozaron mi mandíbula, inclinando mi cara hacia la suya. Déjame conocerte, Iris. Cada parte, cada secreto, cada miedo. ¿Por qué yo? La pregunta se rompió en un sollozo que no había querido soltar. No soy nadie. Hay cientos de lobas más hermosas, más logradas, más... No las quiero. Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo temblé. Quiero a la mujer que salva a caballos heridos, que se esconde en los rincones pero tiene una columna vertebral de acero cuando se enfrenta a un reto, que me miró en ese jardín como si fuera algo más que una corona y un título. Hizo una pausa. Te quiero a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de promesas y amenazas. Tengo miedo, admití. Bien. Su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Deberías estarlo. No soy un hombre fácil, Iris. Soy exigente, posesivo. No sé cómo ser gentil con las cosas que deseo. Su frente tocó la mía y sentí su aliento contra mis labios. Pero te juro que nunca te haré daño. Nunca dejaré que nadie te haga daño. No te faltará nada, excepto la libertad. Respiré. ¿Es eso lo que quieres? Libertad de esto. Su mano se deslizó entre mi cabello, sus dedos enredándose en los mechones rubios. Dime que tú tampoco lo sientes. Esta atracción, esta necesidad, no podía hacerlo porque sí lo sentía. Lo había sentido desde el primer momento en el jardín, cuando sus ojos me habían dejado clavada en el sitio. Me aterrorizaba, me emocionaba, me hacía sentir viva como nunca antes. Lo siento, confesé. El sonido que emitió fue de pura satisfacción. Entonces deja de luchar contra mí. No sé cómo hacerlo. Levanté las manos y las apoyé tímidamente sobre su pecho. Podía sentir su corazón latiendo tan rápido como el mío. Nunca. No sé cómo ser lo que necesitas. Ya lo eres. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos. Pero iremos poco a poco. Te daré tiempo para adaptarte, para aprender cómo funciona la corte, para decidir si esto es realmente lo que quieres. Y si decido que no lo es, el dolor se reflejó en su rostro. Entonces te dejaré marchar. Me matará, pero te dejaré marchar. Le creí. Y esa creencia fue quizás lo más peligroso de todo. De acuerdo, susurré. De acuerdo, lo intentaré. Me quedaré. Veremos qué pasa. La sonrisa que se dibujó en su rostro lo transformó por completo. Por un momento dejó de ser el rey alfa severo e intocable. Era solo un hombre que había conseguido lo que quería. No te arrepentirás, prometió. No estaba segura de creerlo, pero quería creerlo. A la mañana siguiente, todo cambió. Al amanecer llegó un sirviente con instrucciones. Debía reunirme con la señora del palacio para empezar a aprender el protocolo de la corte. Habría lecciones de historia, política, baile y protocolo. Me tomarían las medidas para confeccionarme la ropa adecuada y me presentarían a los miembros más importantes de la corte. Su Majestad quiere que estés preparada, me explicó el sirviente. Una mujer de mediana edad llamada Elena, con ojos bondadosos. La corte puede ser difícil para los forasteros. Eso era quedarse corto. La señora del palacio, Lady Cordelia, era una mujer de unos 50 años y mirada penetrante que me miraba como si fuera una mancha en sus impecables suelos. Me sometió a 3 horas de instrucción sobre todo, desde qué tenedor usar hasta la profundidad de la reverencia según el rango. Me daba vueltas la cabeza con tantas reglas y protocolos. Nunca pasarás por noble, me dijo sin rodeos durante un descanso. Pero quizá podamos hacerte lo suficientemente aceptable como para no avergonzar a su majestad. Las palabras me dolieron, pero mantuve el rostro impasible. Me había pasado toda la vida siendo subestimada. No era nada nuevo.
Por la tarde me hicieron pruebas de vestuario con vestidos de colores que nunca había llevado. Las telas eran tan finas que parecían brillar. Al menos la costurera fue amable, ajustando y sujetando con alfileres con delicada eficiencia. «Tienes un color precioso», murmuró, sosteniendo una seda azul oscuro contra mi piel. Cabello rubio y piel como la luz de la luna, muy llamativo con la presentación adecuada. Apenas me reconocía en el espejo. La mujer que me miraba parecía elegante, casi hermosa. «Su Majestad tiene un gusto excelente», añadió la costurera con una sonrisa cómplice. El calor me subió por el cuello, así que el personal lo supo. Por supuesto que lo sabían. Nada permanecía en secreto en un palacio. Esa noche, un guardia vino a acompañarme a cenar, no en el gran salón, sino en el comedor privado del rey. Roman ya estaba allí, de pie junto a la ventana con vistas a la ciudad. Se volvió cuando entré y vi cómo sus ojos se abrían ligeramente al contemplar el vestido azul y mi cabello peinado con un estilo intrincado por Helena. «¿Estás?» Pareció buscar las palabras. «Preciosa». «La costurera ha hecho un buen trabajo», dije, tratando de desviar la atención. La costurera había trabajado con un material excelente. Me acercó una silla, un gesto extrañamente cortés para alguien tan poderoso. «Siéntate, por favor». La cena fue sorprendentemente íntima, solo nosotros dos, atendidos por sirvientes silenciosos que aparecían y desaparecían como fantasmas. Roman me preguntó por mi día y escuchó con atención mientras le describía las brutales lecciones de Lady Cordelia. «Es dura», reconoció, «pero eficaz y te protegerá a su manera. Cordelia es ferozmente leal con aquellos a quienes acepta. A mí no me ha aceptado. Lo hará». Su certeza era absoluta. «Una vez que vea lo que yo veo». «¿Y qué es eso?» Dejó su copa de vino y me miró. «En serio, fuerza, resistencia, inteligencia oculta tras una observación silenciosa». Hizo una pausa. «¿Me recuerdas a alguien que...?» «A mi madre». Las palabras fueron suaves, casi renuentes. Ella también hablaba con suavidad y era ignorada por aquellos que valoraban más la apariencia que la esencia. Pero era la persona más fuerte que he conocido. Cuando mi padre murió y la manada intentó dividirse, ella la mantuvo unida con su fuerza de voluntad. Su expresión se volvió distante. Ella me enseñó que el verdadero poder no consiste en ser la voz más fuerte de la sala. Consiste en ser aquella a la que todos acuden cuando el ruido se apaga. Era lo más personal que había compartido. Sentí la confianza, la vulnerabilidad. «¿Qué le pasó?», pregunté con delicadeza. «Fiebre. Cuando tenía 17 años, los curanderos de la manada no pudieron salvarla». Apretó la mandíbula. «Me convertí en rey demasiado joven, sin estar preparado. Juré que nunca mostraría debilidad como lo había hecho mi padre. Nunca dejaría que las emociones nublaran mi juicio». Me miró. «Y entonces apareciste tú». «Lo siento», susurré sobre tu madre. «No lo sientas. Vivió plenamente, amó profundamente. Creo que te habría caído bien». Una leve sonrisa. Siempre decía que necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de la corona. Alguien que me desafiara. No estoy segura de ser lo suficientemente valiente para eso. Ya lo eres, simplemente siendo tú misma. Se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. «Háblame de tu madre. La has mencionado antes». Y así lo hice. Le hablé de su tranquila sabiduría, de sus jardines, de su capacidad para calmar cualquier conflicto con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. De cómo había muerto demasiado joven, dejándome a la deriva. De cómo había pasado 7 años intentando ser lo suficientemente útil como para justificar mi lugar en una manada que nunca me vio del todo. Roman escuchó sin interrumpir, trazando suaves círculos con el pulgar en mi mano. «Ya no eres invisible», dijo cuando terminé. «Te veo, Iris, cada parte de ti». La intensidad de su voz me dejó sin aliento. Esto era real. Fuera lo que estaba pasando entre nosotros, era real. Los días comenzaron a difuminarse en un extraño ritmo nuevo. Las mañanas con Lady Cordelia, aprendiendo a navegar por las traicioneras aguas de la política de la corte. Las tardes en los establos, donde Roman me había asignado trabajar con algunos de los caballos más difíciles.
Un papel que me hacía sentir como en casa. Las tardes con él, a veces cenando en privado, a veces paseando por los jardines del palacio, siempre hablando. Era diferente cuando estábamos solos. Sus asperezas se suavizaban. Sonreía más. Se reía incluso cuando le contaba historias sobre caballos especialmente rebeldes o mis intentos fallidos de bailar en la corte. No lo haces tan mal, me dijo una noche después de que le describiera cómo había tropezado con mis propios pies durante una clase de vals. Lady Cordelia dijo que me movía como una potranca recién nacida. Entonces te enseñaré yo mismo. Antes de que pudiera protestar, me atrajo hacia él, con una mano en mi cintura y la otra cogiendo la mía. Sígueme. No había música, pero él comenzó a moverse, guiándome a través de los pasos con paciente precisión. Su cuerpo estaba cálido contra el mío, sólido y seguro. Tropecé una vez, pero él me sujetó con facilidad, apretando su brazo alrededor de mi cintura. Confía en mí, murmuró, y de alguna manera, imposiblemente, lo hice. Bailamos en silencio, y sentí que algo cambiaba entre nosotros, se intensificaba, ya no era solo atracción, era algo más peligroso, algo que parecía que podía consumirnos a ambos. Iris, dijo en voz baja, y levanté la vista para encontrar sus ojos oscuros por la emoción. Tengo que decirte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Toda la corte estará allí. Es un baile formal. Quiero, se detuvo, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Quiero presentarte públicamente. Como alguien bajo mi protección, las implicaciones me golpearon como un golpe físico. El reconocimiento público del rey lo significaba todo. Elevaría mi estatus, sí, pero también me convertiría en un blanco. Todas las lobas ambiciosas del reino me verían como una competidora, como una amenaza. ¿Estás seguro? Le pregunté. Nunca he estado más seguro de nada. Levantó la mano para acariciar mi rostro. Sé que es rápido, sé que es abrumador, pero ya no voy a ocultar lo que significas para mí. ¿Qué significo yo para ti? Se inclinó, tocando mi frente con la suya. Todo, susurró. Lo eres todo. El beso cuando llegó fue suave, reverente. Sus labios rozaron los míos con delicadeza, pidiendo en lugar de exigiendo. Me derretí en sus brazos, deslizando mis manos hasta sus hombros, y el beso se hizo más profundo. El calor me inundó, acumulándose en lo más profundo de mi vientre. Nunca antes me habían besado. Nunca había deseado a nadie como lo deseaba él en ese momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. 2 semanas, dijo con rudeza, y entonces todo el mundo sabrá que eres mía. ¿Mía? La posesividad debería haberme asustado. En cambio, me sentí como si hubiera vuelto a casa. Pero el palacio estaba lleno de miradas curiosas. Las sentía cada vez que caminaba por los pasillos. Los cortesanos susurraban. Los sirvientes especulaban. La mayoría sentían simplemente curiosidad. Algunos eran hostiles. Aprendí rápidamente a mantener la cabeza alta y la expresión neutra, tal y como me había enseñado Roman. Nunca les dejes ver tu debilidad, me había aconsejado. La corte respeta la fuerza por encima de todo. Finian me encontró en la biblioteca 3 días antes del baile. Estaba leyendo sobre la historia del reino, tratando de prepararme para el escrutinio que se avecinaba. Iris se sentó frente a mí con expresión seria. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que te espera. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. El baile no es solo un evento social, es una declaración. Si Roman te presenta públicamente, todos darán por hecho que te consideran una posible reina. Esas palabras me helaban la sangre. Eso no lo hemos hablado. No importa lo que hayáis hablado. Así es como lo verá la corte. Sus ojos eran amables, pero preocupados. Y hay gente que hará lo que sea para evitar que una don nadie de una aldea de montaña se convierta en reina. Gente con poder, con contactos. ¿Estás intentando asustarme? Estoy intentando prepararte. Hizo una pausa. Roman es mi amigo, mi rey. Y he visto cómo se ha convertido en alguien a quien apenas reconozco desde que te conoció. Más feliz, sí, pero también más volátil, más posesivo. Si alguien te amenaza, no sé lo que hará.
No lo haría. Lo haría. Bien. La voz de Ian era monótona. Por ti, quemaría el reino. La certeza de sus palabras me aterrorizó y me emocionó, y me hizo comprender por fin el verdadero peso de lo que había aceptado. ¿Qué debo hacer? Susurré. Ten cuidado. No confíes en nadie excepto en Roman. Y él sonrió con tristeza. Prepárate para que tu vida nunca vuelva a ser la misma, como si no se hubiera transformado ya hasta quedar irreconocible. Esa noche, tumbada en mi gran cama en mi preciosa habitación, miré al techo y me pregunté si estaba cometiendo el mayor error de mi vida o tomando la mejor decisión que jamás había tomado. Llegó la noche del baile, envuelta en la primera nevada importante del invierno. Gruesos copos caían frente a mi ventana mientras Elena me ayudaba a vestirme, con manos firmes, incluso cuando las mías temblaban. El vestido era impresionante, de seda azul zafiro intenso que resaltaba el azul de mis ojos, con delicados bordados plateados a lo largo del corpiño que reflejaban la luz como el brillo de las estrellas. Mi cabello rubio había sido peinado con un elaborado estilo entretejido con hilos plateados a juego con el vestido. «Ya pareces una reina», murmuró Elena, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Esas palabras me provocaron una punzada de ansiedad en el pecho. Reina. Me parecía imposible, absurdo. Sin embargo, unos golpes en la puerta nos hicieron girar a las dos. Roman entró y despidió a Elena con un gesto de la cabeza. Luego se quedó allí de pie, mirándome fijamente. «Di algo», le susurré, sintiéndome expuesta bajo su mirada. «No tengo palabras». Su voz estaba cargada de emoción. Se acercó a mí y me tomó las manos entre las suyas. «Eres lo más hermoso que he visto nunca. Estoy aterrorizado. Lo sé». Levantó mis manos hasta sus labios y besó suavemente cada nudillo. «Pero no estás sola. Estaré a tu lado en todo momento. Y si alguien se atreve a faltarte al respeto». Sus ojos brillaron con una promesa peligrosa. «Tendrá que responder ante mí». Fanny me advirtió sobre lo que esto significa, lo que la gente pensará. «¿Y tú qué piensas?», preguntó Roman con cautela. Lo miré fijamente a los ojos. «Pienso que me presentarás como alguien importante para ti, alguien a quien estás considerando para un lugar permanente en tu vida». «No lo estoy considerando». Apretó mis manos con fuerza, sabiendo que no hay nadie más. «Iris, nunca lo habrá. Tú eres mía y yo soy tuyo. Y esta noche todos lo entenderán». La certeza en su voz me tranquilizó. «Entonces vamos a enfrentarnos a ellos». Su sonrisa era feroz de orgullo. «Esa es mi chica». El salón de baile era un espectáculo deslumbrante de riqueza y poder. Cientos de velas proyectaban luces danzantes sobre mujeres con vestidos de tonos joya y hombres con trajes formales. El aire zumbaba con conversaciones y música. El cuarteto de cuerdas tocaba algo elegante y complejo. Todas las cabezas se giraron cuando entramos. Roman me mantuvo cerca, con la mano en mi espalda, mientras bajábamos la gran escalera. Sentí el peso de todas las miradas, escuché los susurros que se extendían como la pólvora entre la multitud. «¿Quién es ella?» De un grupo de montañeros escuché la nueva compañera del rey. Lady Cordelia apareció a nuestro lado, con una expresión de aprobación por primera vez desde que nos conocimos. «Su Majestad, señorita Iris, está preciosa». «Gracias por su ayuda, Lady Cordelia», dije, ejecutando la reverencia perfecta que me había enseñado. Algo cambió en sus agudos ojos. «Respeto, tal vez. Aprendes rápido. Eso te será muy útil esta noche». La velada se convirtió en un torbellino de presentaciones. Lores y damas cuyos nombres me costaba recordar, alfas visitantes de otros territorios, miembros del consejo que me evaluaban con diversos grados de escepticismo. Roman lo manejó todo con autoridad y sin esfuerzo, sin apartarse de mi lado, dejando claro con cada gesto y cada palabra que yo estaba bajo su protección. Pero yo sentía las corrientes subterráneas, las lobas que me miraban con hostilidad apenas disimulada, los miembros del consejo que fruncían el ceño, claramente descontentos con la elección del rey, las conversaciones en voz baja que se detenían cuando nos acercábamos. «Baila conmigo», murmuró Roman, llevándome hacia la pista cuando el cuarteto comenzó a tocar un vals.
En la pista de baile, en sus brazos, el resto de la sala se desvaneció. Se movía con fluida elegancia, guiándome a través de los pasos que habíamos practicado. Me sentí segura en ese momento, con sus ojos fijos en los míos y su mano firme en mi cintura. «Lo estás haciendo muy bien», dijo en voz baja. «Puedo sentir cómo nos miran, cómo nos juzgan. Déjalos. Sus opiniones no significan nada para mí». Su mano se tensó ligeramente. «Solo la tuya importa, Roman». Dudé, pero luego decidí ser valiente. ¿Qué pasará después de esta noche? Cuando esto se haga realidad a los ojos de todos, lo haremos oficial. Su mirada era intensa. «Te presentaré al consejo. Comenzaré el proceso formal de cortejo y cuando sea el momento adecuado», hizo una pausa. «Te pediré que seas mi reina». Se me cortó la respiración. Escuchar esas palabras tan claramente dichas lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. «No estoy preparada para eso», admití. «Lo sé, por eso esperaré. Todo el tiempo que necesites». Su pulgar trazó suaves círculos en mi espalda. «Pero ten claro que mi decisión está tomada. Eres la única que quiero a mi lado, la única que elijo». La canción terminó, pero antes de que pudiéramos abandonar la pista, una voz se alzó por encima de los aplausos. «Majestad, seguro que permitirá que otros bailen con su encantadora acompañante». Me volví y vi acercarse a una loba alta y elegante. Era impresionante. Cabello oscuro, rasgos aristocráticos, un vestido que probablemente costaba más que los ingresos anuales de mi manada, y su sonrisa era puro veneno. «Lady Vivian», dijo Roman con curiosidad. «No sabía que había regresado de los territorios del norte. Acabo de llegar esta noche. No me perdería el baile». Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, evaluándome y descartándome de un solo vistazo. «¿Y quién es esta encantadora criatura?» «Es Iris», dijo Roman con tono de advertencia, «y no está disponible para bailar». «Qué posesivo». La risa de Vivian fue como el estallido de un cristal. «Pero seguro que el rey no es tan inseguro como para temer un solo baile». Era un desafío calculado. Rechazarlo haría parecer débil a Roman. Aceptarlo me obligaría a caer en las garras de Vivian. «Está bien», dije en voz baja, aunque se me revolvió el estómago. «Un baile no me hará daño». Roman apretó la mandíbula, pero asintió. Vivian me arrastró al siguiente baile antes de que pudiera reconsiderarlo. Su agarre era firme, sus movimientos precisos y perfectamente controlados. Entonces, dijo en tono conversacional, «Eres la mujer misteriosa que ha captado la atención de nuestro rey». «Qué inesperado, ¿verdad?», mantuve mi voz neutra. «Bueno, no eres exactamente lo que uno esperaría de la compañera de un rey alfa. Sin título, sin conexiones, sin belleza ni logros particulares». Su sonrisa se agudizó. Uno se pregunta, ¿qué influencia tienes sobre él? No tengo influencia sobre nadie, ¿verdad? Se inclinó más cerca, bajando la voz. «Déjame darte un consejo, pequeña loba. La corte no es amable con los forasteros, especialmente con los forasteros que aspiran a más de lo que les corresponde. Cualquier fantasía en la que vivas terminará, y cuando lo haga, te quedarás sin nada». ¿Es eso una amenaza? ¿Una advertencia de alguien que conoce este mundo mucho mejor que tú? Sus ojos brillaban con malicia. «Roman necesita una reina que esté a su altura en poder y estatus, no una chica de cuadra que se disfraza». Las palabras dieron en el blanco, despertando todas las inseguridades que había intentado enterrar. Pero pensé en la madre de Roman, de voz suave pero fuerte. Pensé en los caballos que había salvado, en el respeto que me había ganado con paciencia y perseverancia. Pensé en las palabras de Roman, «Tú ya eres lo que necesito». «Gracias por la advertencia, Lady Vivian», dije, manteniendo la voz firme, «pero creo que confiaré más en el juicio del rey que en el suyo». Su expresión se ensombreció. «Quizás te arrepientas de esto». La miré directamente a los ojos. «Pero esa es mi decisión, no la suya». El baile terminó. Hice una reverencia educada y me alejé, sintiendo su odio como puñales en mi espalda. Roman esperaba al borde de la pista, con una expresión furiosa. «¿Qué te ha dicho?» «Nada que no pueda manejar». Cogí el brazo que me ofrecía, apoyándome en su fuerza,
aunque creo que acababa de hacer mi primera enemiga real. Vivian ha sido un problema durante años. Ella esperaba. Se cayó. Esperaba ser reina, terminé yo. Lo entendí todo. Ella era candidata antes que yo. El consejo la favorecía. Tiene el linaje adecuado, las conexiones adecuadas. Su voz era monótona y absolutamente nada de lo que yo quería en una pareja. Es hermosa, es cruel. Roman se detuvo y se volvió completamente hacia mí. La belleza no significa nada sin bondad. El poder no significa nada sin compasión. He conocido a 1000 Vivian en mi vida, todas con una superficie pulida y un interior vacío. Su mano me acarició la cara. Tú eres real, Iris. Eres genuina. Y eso vale más que todos los títulos y linajes del reino. Quería creerle, intenté ignorar la voz en mi cabeza que susurraba las palabras de Viven. Chica de cuadra jugando a disfrazarse. El resto de la noche pasó como en una neblina. Más bailes, más presentaciones, más escaleras que evaluar. Cuando Roman finalmente me acompañó de vuelta a mis habitaciones, estaba agotada, física y emocionalmente agotada. Quédate, le dije impulsivamente cuando se disponía a marcharse por un momento. Dudó y luego asintió. Nos sentamos junto al fuego, con mi cabeza apoyada en su hombro y su brazo alrededor de mi cintura. El silencio era agradable, seguro. Lo que dije antes iba en serio, murmuró Roman. Lo de esperar, lo de darte tiempo. Lo sé. Me volví para mirarlo. Pero necesito que lo entiendas. No me da miedo ser reina. Me da miedo no estar a la altura, fallarte, demostrar que todos los que dicen que no encajo tienen razón. Entonces, demuéstrales que se equivocan. Sus ojos brillaban con certeza. No convirtiéndote en lo que ellos esperan, sino siendo exactamente quien eres. Eso es lo que me enamoró, Iris. Tu fuerza tranquila, tu compasión, tu forma de ver a las personas, de verlas realmente más allá de los títulos y las apariencias. Hizo una pausa. Tú me viste, no al rey, solo a mí. Todavía lo hago, susurré. Entonces me besó, profundo, lento y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, supe con absoluta certeza que ese era el lugar al que pertenecía. 6 meses después, la ceremonia de coronación fue más pequeña de lo tradicional, a petición mía, solo con el consejo, los miembros clave y nuestros seres más cercanos. Me presenté ante la multitud reunida con un vestido blanco y plateado, mi cabello rubio coronado con la diadema de reina que había llevado la madre de Roman. Lady Cordelia tenía lágrimas en los ojos. Finn estaba junto a Roman, con una sonrisa sincera y cálida. Incluso algunos de los miembros del consejo que inicialmente se habían opuesto al matrimonio parecían satisfechos. Viven había abandonado la capital 3 meses antes, después de que su intento de difundir rumores sobre mi inadecuación le saliera por la culata de forma espectacular. Resultó que la corte respetaba más la fuerza que el linaje, y yo había demostrado mi fuerza, no con grandes gestos, sino con un trabajo constante y coherente. Había transformado los establos reales en un centro de entrenamiento que atraía a cuidadores de todo el reino. Había establecido programas para ayudar a las manadas más pequeñas a mejorar sus recursos. Había asistido a las reuniones del consejo, aprendiendo, escuchando, ganándome el respeto con paciencia y perspicacia. Me había convertido en lo que Roman siempre había visto en mí, una reina. ¿Aceptas, Iris de la manada de la montaña, la corona y todas las responsabilidades que conlleva? La voz del alto Ehlers resonó en la sala. Miré a Roman, erguido y orgulloso, con los ojos llenos de amor y certeza. Sí, dije claramente. La corona se posó sobre mi cabeza, sorprendentemente ligera. O tal vez ahora era lo suficientemente fuerte como para llevarla. Roman dio un paso adelante y me tomó las manos. Mi reina, dijo en voz baja, solo para mis oídos, mi corazón, mi rey, le susurré, mi hogar. Cuando me besó, el salón estalló en vítores. Más tarde, durante el banquete de celebración, Finian levantó su copa. Por el rey y la reina, declaró, que gobiernen con sabiduría, fuerza
y el tipo de amor que transforma reinos. Crucé la mirada con Mara al otro lado de la sala. Le habían concedido un puesto en mi casa y había llegado hacía 2 meses, haciendo amigos y prosperando de una forma que nunca habría podido en su hogar. Me sonrió con alegría irradiando de su rostro. Esa noche, de pie en el balcón, con vistas a la ciudad y con los brazos de Roman alrededor de mí, pensé en lo lejos que había llegado. De ser una chica invisible en un rincón a ser una mujer con una corona. De ser alguien que se consideraba insignificante a alguien que había aprendido a valorarse a sí misma. ¿En qué piensas?, murmuró Roman contra mi cabello. En que tenía mucho miedo de no ser suficiente, respondí. Pero quizás siempre lo fui. Solo necesitaba a alguien que me ayudara a verlo. Tú también me ayudaste a verlo. Me giró para que lo mirara, con una expresión tierna. Estaba tan concentrada en ser fuerte que olvidé cómo ser humana. Tú me recordaste que la verdadera fuerza incluye la vulnerabilidad, que el poder sin compasión es solo tiranía. Me besó en la frente. Me hiciste un mejor rey, un mejor hombre. ¿Nos hicimos mejores el uno al otro? Le corregí. Sí. Su sonrisa era radiante. Lo hicimos. A lo lejos, podía oír la música que provenía del gran salón, donde continuaba la celebración. El mañana traería nuevos retos, consejos a los que asistir, territorios que gestionar, un reino que ayudar a gobernar. Pero esta noche era nuestra. Baila conmigo, dijo Roman, haciéndose eco de aquella primera lección privada de hacía meses. Aquí arriba no hay música, no la necesitamos, así que bailamos en el balcón bajo las estrellas, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. La chica invisible y el rey solitario, el mozo de cuadra y el gobernante del reino. Dos almas que se habían reconocido en la oscuridad y habían decidido construir algo brillante. Y cuando la nieve comenzó a caer suavemente a nuestro alrededor, finalmente comprendí lo que mi madre había querido decirme hacía tantos años. Algunos de nosotros no estamos destinados a brillar de inmediato. Estamos destinados a crecer lentamente, de manera constante, hasta alcanzar la luz que siempre hemos sido capaces de albergar.